el 66, creo. Y era curioso porque los socios hicieron una segunda grada más arriba. En algunos momentos, en los años 50, cuando las bodas de oro, en la parte en la que estaba la caseta habían hecho unas tribunas de mecanotubo o algo parecido para poderle dar más. Pero luego desaparecieron y lo que hicieron fue correr un poco más, solo hasta la mitad, no terminó de cerrarse por ahí el campo. Y no se podía cerrar porque la calle que hoy se llama Juan 23, entonces se llamaba Calle del Límite. Y se llamaba Calle del Límite porque al otro lado empezaba la ciudad universitaria y por lo tanto no se podía construir, ni se podía levantar nada, lo cual motivaba que ese campo no fuera rentable y sobre todo no fuera moderno, porque la gente ya en los años finales 50 y principios de los 60, la gente ya quería más comodidad. Y además, hasta entonces, pues solo se podía ir al campo o en metro o en los célebres autobuses que salían de distintos puntos, del Gazpi, de Diego León, y tal, que luego al salir del campo decían a Diego León, tal, que te costaba un duro, si no recuerdo mal, por lo menos en los últimos tiempos. Pues había la parada del metro de Cuatro Caminos, que había que bajar obligatoriamente, claro, por Reina Victoria, la senda de los Elefantes. Y si no, pues había que coger un autobús que te dejaba en la Plaza Cristo Rey y tenías que seguir Isaac Peral, y no había más. Aparcamientos escasos, había un solar enfrente del cuartel de la Guardia Civil, donde hoy me parece que está Hacienda, en la calle Guzmán del Bueno, donde se podían meter una serie de coches. Tampoco había muchos coches, o sea que tampoco era mucho problema, pero claro, luego cuando se empezó a construir, pues era un sitio que no tenía posibilidades. Y por lo tanto, pues aunque esa reforma del Mercado de Florida le dio un poquito más de vida, enseguida se dieron cuenta que había que irse de allí. Y sorprendentemente, pues decidieron, quizá por razones de precio, de posibilidades, no lo sé, pero decidieron comprar estos terrenos de aquí, al lado del Manzanares. Los presupuestos y los cálculos, a pesar de que fueron dos magníficos ingenieros los que llevaron a cabo todo, como fueron Javier Barroso y García Lomas, pues le salieron muy mal. Porque cuando empezaron las obras, en el año 59, se tuvieron que sepultar millones de pesetas para los cimientos, porque la proximidad del río pues hacía que los cálculos que habían hecho no sirvieran y tuvieran que enterrar mucho más dinero. Por lo cual el Athletic entró en una crisis importante económica y le llevó pues incluso a unas situaciones terribles, entre otras pues el célebre traspaso de Joaquín Peiro para poder pagar a la plantilla a la que se le debían meses y meses, que no sé, pero a lo mejor en vuestra época también pasó en alguna ocasión, que no sé cómo aguantaban. Supongo que porque eran muy atléticos los futbolistas, porque si no, no sé cómo hubiera podido. Y había mucha gente también, había muchos, sí, por supuesto. Quiero decir que el gasto era inferior con respecto a otros. Sí, pero vamos, las recaudaciones, las entradas de pie, entonces los ingresos solo se producían por la venta de localidades y por las cuotas de los socios y abonados, ¿no? Y claro, si la mayoría eran entradas de pie, tampoco se podían cobrar a los precios. Por lo tanto, el problema era grave y hubo que ir a la construcción del Manzanares. El Manzanares empezaron, como digo, en el 59, el capellán Pablo Serrano bendijo los terrenos, se puso la primera piedra. Se hicieron varias más y en el año 61 pues se paró la construcción porque no había fondos. Y no se reanudó hasta que Vicente Calderón sustituyó a Javier Barroso y en ese verano del 64 volvieron a ponerse a trabajar. Problema, pues Barroso en sus últimos momentos, para equilibrar la economía, había vendido a la inmobiliaria Vista Hermosa el Metropolitano, si no recuerdo mal, por 65 millones de pesetas. Entonces no era una pequeña cantidad, por supuesto. Con eso esperaban pagar las deudas que había y además construir o terminar la construcción del campo. Pero había que entregar el campo. Y ese verano del año 64, pues había que entregarlo. Y se sentaron a negociar en nombre del Athletic 2 personas, en nombre del Madrid otras 2, las condiciones para el año siguiente jugar en Chamartín, en el Bernabéu.
el Madrid, las exigencias que puso, pues fueron exactamente las mismas que habían tenido ellos cuando tuvieron que jugar durante 2 años y medio en el Metropolitano. Pero los tiempos habían cambiado. Claro, cuando el Madrid jugó en el Metropolitano, los socios del Atleti tuvieron entrada libre. Pero en el año 64 los socios del Madrid eran 40 y tantos mil, que si se les daba a los de la entrada libre en el Bernabéu, pues el Atleti se quedaba sin ingresar y encima teniendo que pagar su alquiler correspondiente al Madrid por utilizar su campo. Y hasta agosto no se rompió el tema, y en agosto de aquel año pues se nos dijo que por fin podíamos renovar los abonos en el Metropolitano, porque íbamos a jugar esa temporada todavía en el Metropolitano. Y efectivamente así fue. Estuvimos a punto de ganar la Liga, la perdimos de mala manera en los 4 últimos partidos, que no ganamos ninguno después de haberle ganado al Madrid en el Bernabéu y habernos puesto líderes. Perdimos los 4 partidos. ¿Qué liga es esa, Bernardo? La del 64-65. Y quedamos, bueno, pues, segundos. Al año siguiente, la inmobiliaria Vista Hermosa hizo un acto en el Palace, en la cual pues, el representante de la empresa, de la sociedad aquí en Madrid, pues tuvo un acto de generosidad y le dijo al Athletic que podían seguir jugando al Metropolitano. Mientras tanto las obras proseguían y se pensaba que iba a estar terminado el Calderón sin problemas para la temporada ya 66-67. El último partido, bueno, ese año sí ganamos la Liga, ese es el año de Sarriá, y el último partido que recuerdo que jugamos en el Metropolitano fue contra el Athletic de Bilbao en Copa, en cuartos de final de Copa, que ganamos 1-0 y que el gol lo marcó Cardona. En el partido de vuelta tuvimos que jugar la prórroga y en la prórroga nos eliminaron. Si no recuerdo mal, además un día de San Isidro, del 66. Mala fecha, sí, siempre ha sido mala fecha. La del 74. Y teníamos pendiente jugar con Brasil, ni más ni menos. Y no podíamos jugar con Brasil en el Metropolitano porque la piqueta entró 4 días después de terminar el partido con el Athletic Bilbao. Mandó la inmobiliaria Vista Hermosa, mandó las grúas para empezar a derribar aquello. Jugamos 2 partidos de entrenamiento, uno en Valladolid, amistoso, otro en Jaén, que además sirvió para que los del Jaén inauguraran la iluminación, porque le compraron al Atleti la que existía en el Metropolitano, y jugamos contra Brasil en el Bernabéu. Un Brasil que iba camino del Mundial de Inglaterra, y ante el asombro de los madridistas y de la prensa, que todavía no se significaba tanto, pero que ya cogía de Zapata, pues el partido de Brasil con el Atleti, privado el Atleti de los 4 jugadores que estaban seleccionados para ir a Londres, que estaban ya concentrados en Galicia, pues hicimos un partido maravilloso y batimos los récords hasta ese momento de asistencia y recaudación de toda la historia del Bernabéu. El Atleti perdió 5-3 con Brasil. En la última jugada un posible penalti, yendo 4-3, un posible penalti a favor, se convirtió por el árbitro en córner. Todos los jugadores del Atleti fueron al remate a ver si empatábamos a 4, y en el contraataque entre Garrincha y Pelé nos metieron el quinto. Pero fue un partido magnífico, magnífico, magnífico. Ese día tuvo que jugar, si no recuerdo mal, Jayo de defensa izquierda, porque no estaba Calleja, y desgraciadamente en el primer tiempo Jairzinho y en el segundo Garrincha le trajeron por la calle de la amargura, y mira que Jayo era bueno, ¿eh? Una de las mejores selecciones del mundo. Sí. Así es. Total, que ese verano pues los señores jugadores entrenaban unos días en el Parque Sindical, que era uno de los pocos campitos que había con hierba entonces, y otras veces en la casa de campo. Pero los socios pues no sabíamos qué iba a pasar, porque las obras no se veía que pudieran estar terminadas para empezar la temporada.